esta situación. Ayer la pauta estuvo bien cruzada por cuestionamientos, por tres historias. Creo que de alguna manera ha venido como siendo consecuente el relato sobre críticas al Partido Comunista. Y quizás voy a partir con la frase muy parafernálica, pero al mismo tiempo con alto sentido de fondo, del exdirector de Impuestos Internos, Javier Echeverry, que en el podcast que se llama Somos Rentable, dio una larga entrevista donde, bueno, entre otras cosas dijo, sumando y restando, Boric fue un mal presidente, yo creo que fue un mal presidente, no estaba preparado, no tiene experiencia, yo creo que la ideología no corresponde a cómo él se ha de administrar un país, en fin. Recordemos que Javier Echeverry encabezó Impuestos Internos entre el año 90 y el 2002 y volvió en junio del 2024 y un año después se le pidió la renuncia a partir de una polémica por el pago de menores contribuciones porque no había regularizado una propiedad en la laguna de Aculeo. En su momento dijo que él había presionado al propio Impuesto Interno para que le actualizara los datos para poder regularizar su situación, pero que el proceso en el Servicio de Impuestos Internos nunca avanzó. Y luego, cuando TVN dio a conocer el caso, se generó la polémica que motivó su salida. Entonces, uno podría decir, está hablando del picado, pero entró en un nivel de detalle bien interesante, y él en un contexto en el que dice que él cuando volvió al Impuesto Interno, cuando lo llamaron, dice que yo no comulgaba con el Frente Amplio, pero que tenía ciertos objetivos, como por ejemplo poder contribuir o ayudar en la lucha contra las mafias y contra la evasión. Dijo que su hoja de ruta nunca tuvo el respaldo del gobierno. En algunos temas no tuvo apoyo del gobierno. Yo no tuve a Carabineros en el peaje Angostura parando al 100% de los camiones como lo estaba pidiendo. Él defendió su medida comentando que una vez se nos pasó un camión, Carabineros por suerte estaba y lo fue a buscar. Estaba lleno de armas y también de desinhibidores de señales. Carabineros dejó de controlar en Chile, dice, y responsabiliza al gobierno. Y respecto a la solicitud de renuncia, que se le pidió por motivo de esta polémica por el no pago de contribuciones, él acusó no solamente una falta de apoyo del gobierno, sino que dijo, le tendieron una trampa. Y es aquí donde aparece el Partido Comunista. Él dice, se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata presidencial Janet Jara y la persona que yo había despedido en evaluaciones. En vez de actualizarme el catastro, que era lo que él estaba pidiendo para poder hacer el pago, porque no es llegar y decir quiero pagar, le tienen que actualizar para que le hagan el link de pago, por decirlo en términos simples. En vez de actualizarle el catastro como él lo había pedido, dice múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones y ahí por todos lados está la mano del Partido Comunista. Él defendió su tesis en relación con que todos le decían que los funcionarios de impuestos internos son de mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años de impuestos internos, dirigente de los funcionarios. La funcionaria que estaba a cargo de evaluaciones, que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia, entonces hay mucha coincidencia. Y sobre la trampa que acusó Echeverry en impuestos internos del Partido Comunista, él dijo, ¿por qué el Partido Comunista me quería echar? No sé. ¿Porque no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé. ¿Porque no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar? Y antes no salían, estaban en la oficina o en sus casas los funcionarios de impuestos internos. Fue lo que dijo. Queda instalado una de las, digamos, discusiones a partir de las declaraciones de Javier Echeverry. Yo sé que es bien fácil, digamos, tirarle la cadena y decir, no, está pateando la pelota para el córner y él tuvo una responsabilidad. Él asume la responsabilidad respecto del no pago de contribuciones, pero igual apunta al Partido Comunista. No solamente fue él el que apuntó al Partido Comunista, sino que quiero recordar que ayer, conversando con nosotros, casi hace 24 horas aquí en el estudio, la vocera de gobierno, la ministra secretaria general Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, salió a cuestionar en duros términos también a Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lagos, dos figuras del Partido Comunista que también cuestionaron muy duramente al presidente Gabriel Boric, cuando en un podcast también ellos formularon cuestionamientos respecto de la postura que ha tenido Boric sobre Cuba. Quisiera solamente recordar que las afirmaciones que ellos hicieron, lo trataron de servil, de cobarde, en fin, que no había cabida dentro del Partido Comunista para personas que calificaran a Cuba como una dictadura y que no reconocieran su fórmula de democracia, etcétera, etcétera. Eso es lo que comentaban Juan Andrés Lago y Hugo Gutiérrez. Y ayer, cuando le preguntamos a Camila Vallejo, dijo que las descalificaciones y las caricaturas no van al caso. Fue muy crítica respecto de la posición que ellos asumieron. Esto viene a confirmar que dentro del Partido Comunista hay, por supuesto, más de una corriente, hay más de una mirada, pero además quisiera sumarlo a un tercer elemento. Janet Jara
también calificó la situación de Cuba como crítica cuando dijo que evidentemente lo que allí hay no es una democracia. Y esto, por supuesto, la pone en una situación compleja. Ya habíamos visto a Daniel Jadwe, el exalcalde de Recoleta, cuestionarla por la posición que ella ha asumido respecto a lo que ocurre en la isla y también respecto de Venezuela. Y Janet Jara también ha dado a entender que está en evaluación su militancia dentro del Partido Comunista, propiamente tal. Al punto de que cuenta el diario La Tercera, el Partido Socialista está preparándose para hacer lo posible para que sí, en caso de que ella salga del Partido Comunista, desembarque en el Partido Socialista. Muchos de los que conocen a Janet Jara consideran que en realidad Janet Jara hoy día pareciera tener una corriente de pensamiento ideológico bastante más alineado con la posición del PS que del PC. Pero viene a dar cuenta, viene a confirmar que efectivamente dentro del Partido Comunista hay más de una mirada y aquí están dispuestos a sacrificar, digamos, relevancia política por convicción ideológica. Una convicción ideológica la del Partido Comunista respecto de Cuba, sin duda la es, ¿no? Uno puede compartirla o no, evidentemente que la gran mayoría no comparte la posición del Partido Comunista respecto de Cuba, pero viene a confirmarnos también un elemento de discusión interno, que ya no tiene que ver solo con el socialismo democrático y el PC Frente Amplio, sino que también la pugna interna que hay sobre las definiciones clave en la interpretación de lo que es la democracia por parte del Partido Comunista. A todo esto ayer, volviendo respecto de lo que dijo la vocera Camila Vallejo, endureció el tono respecto de la postura de la oposición, que calificó, esto lo dijo fundamentalmente el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, del mayor amarre de todos el anuncio de que el gobierno había inscrito la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Qué pretenden? ¿Que no sigamos gobernando? Fue lo que dijo Camila Vallejo. Endureció bastante el tono la ministra, destacando que el presidente lo que hizo fue cumplir con lo que ya había anunciado en el mes de septiembre. Y ella, respecto de este punto, me parece que no está de acuerdo con la posición que tiene la derecha en este sentido. ¿Qué quieren? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer si el gobierno actualmente es el gobierno del presidente Gabriel Boric? Y es el presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a ser ellos. Eso no quiere decir que no hayan conversaciones, para eso están los traspasos administrativos, pero otra cosa muy distinta es renunciar a gobernar o renunciar a hacer la política que le corresponde al presidente de la República. Dio a entender que el presidente Boric y José Antonio Kast, en una de las reuniones bilaterales que tuvieron, hablaron del tema de Michelle Bachelet, que esto no es buena sorpresa para José Antonio Kast propiamente tal. Esto hasta ahora no ha sido confirmado ni desmentido por el presidente electo, que si bien está de viaje por Europa, se ha mantenido bien conectado a la contingencia local, porque a pesar de haber estado en Hungría y hoy día en Italia, ha seguido comentando también los avatares de algunos aspectos de la política chilena, pero no ha salido a desmentir que efectivamente el tema lo haya abordado con el presidente Gabriel Boric. Ahora, las declaraciones de Camila Vallejo subieron, digamos, de tono, porque habla el presidente haciendo el anuncio, reacciona a la derecha, responde Camila Vallejo y volvió a hablar Arturo Esquella, le respondió a Camila Vallejo y dijo que en realidad ellos ya están pensando en las futuras elecciones y que por eso están más bien proyectándose y han dejado de gobernar. Y sigue insistiendo en la lógica de lo que está haciendo el gobierno en términos de leyes de amarre. Que cuando, más que leyes de amarre, de aspectos de amarre. Uno es la candidatura de Bachelet en la ONU. O sea, dejó amarrado a Kast a tener que resolver si continúa con la candidatura de Bachelet, si le quita el respaldo en la práctica sin financiarla o si derechamente decide retirarla. También se han generado otras discusiones, como por ejemplo una de las principales alertas por los llamados nuevos amarres está concentrado en el Ministerio de Defensa, específicamente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que dirige Galo Edelstein del Partido Comunista. Porque en esa repartición, el portal Empleo Público informa la apertura de concursos para 2 cargos directivos, la jefatura de los departamentos de adquisiciones y de políticas institucionales, ambos con remuneraciones brutas de más de 4 millones de pesos. Las postulaciones partieron el 16 de diciembre y se extienden hasta el 17 de febrero. Y a este proceso se agregan 4 designaciones que ya se materializaron, según por lo menos lo que muestra el portal de transparencia, todas con fecha 1 de diciembre. Y esto para muchos es básicamente decir que se están haciendo concursos públicos de última hora. Hemos tenido también debate respecto de nuevos ministros para los tribunales ambientales, porque hace algunas semanas la definición de esos nuevos ministros desató también una controversia después de que el gobierno remitiera al Senado las propuestas para cubrir vacantes que llevaban años pendientes. O sea, este ha sido un debate y una discusión que nos ha estado acompañando durante harto rato. Es válido
es válido el punto de decir, si el gobierno tiene que renunciar a gobernar, si termina el 11 de marzo, esto probablemente es la razón por la que uno no entiende todo, porque hay que esperar tanto rato desde que se produce la segunda vuelta y asume el siguiente gobierno, que a lo mejor el traspaso debería ser un periodo más corto, para no dar esta ventana de tiempo que genera todo este tipo de suspicacia.